pido, Señor, la gracia de Jesucristo sobre mi vida. Y que esta gracia, Señor, toque cada vida, cada corazón de los aquí presentes. Si tú lo crees, grita amén otra vez. Dale ese aplauso al Señor, ocupa tu asiento. La enseñanza de hoy comienza a raíz de una pregunta que me hice. Y te voy a poner la analogía primero para que tú puedas más o menos comprender mi forma de pensar acá, lo que traigo en mi cabeza. Yo me pregunté, ¿qué hago con mi Biblia? Y para poder descifrarte esto, describirte esto, quiero decirte lo siguiente. Nosotros en algún momento podríamos recibir algo que nos pudiera llenar de gran satisfacción. Por ejemplo, vamos a poner, ¿qué pasaría, hijo? Ponte de pie. ¿Qué pasaría si tú recibieras $1,000,000? No viste su cara porque lo cubría la cruz, pero lo hizo así, mira. Porque él sí sabe lo que significa $1,000,000. Mira, acá ministro le hizo así, de verdad torció la cabecita así, lo sintió el peso. ¿Qué pasaría si tú recibieras $1,000,000? Y alguno ya está en Acapulco. Regrese. No, que Acapulco, ya se fue a Dubái. Ok. ¿Qué pasaría si tú recibieses alguna cantidad X de dinero grande, una herencia? Bueno, si eres persona que no analiza, que no cuestiona, que no estudia, que lo primero que haces te dejas guiar por tus emociones y vas y, como te dije, ya estarías en Cancún o ya estarías hasta Dubái. Pero si eres una persona que dices, ¿qué hago con esto? Vas con las personas indicadas, adecuadas, y le dices, oiga, yo jamás en la vida he tenido $1,000,000. Me cayó de sorpresa. ¿Qué hago con todo esto? Imagínate que tú te casas, tienes tu esposo, tu esposa. ¿Qué hago con mi esposa? ¿Qué pasaría si no trato bien, si no cuido? ¿En qué condiciones estaría después de 5 o 10 o 15 o 20 o más años esta relación? Tienes un hijo. ¿Qué hago con mi hijo? Porque te dice cuenta que muchas veces los patrones se repiten y si tú no estudias, no analizas, vas a hacer lo mismo que hizo o que viste hacer a tus progenitores y probablemente existan los mismos reclamos, desilusiones. Si nosotros analizamos muchas otras cosas de la vida, por ejemplo, todo mundo aquí, gracias a Dios, tenemos salud. Amén. ¿Qué hago con mi salud? Dice el hermano, cuidarla. ¿Qué hago con mi salud? Y de pronto todos llegamos a pensar, efectivamente estás haciendo lo que tienes que hacer. ¿Y por qué les puse, por ejemplo, esposas, hijos, salud, dinero? ¿Por qué les puse esto, por ejemplo? Porque mira, cuando no se administra, no se aplica correctamente lo que tú tienes, lo que te llega a tu vida, ¿qué es lo que va a pasar? Con ese $1,000,000 a la vuelta de
¿Qué 5 años? A la vuelta de un año ya no tienes nada. Y si no cuidas a tu familia, a la vuelta de poco tiempo, esos hijitos que ahorita están en la casa y que los tomas de la mano y los traes al templo, dentro de cuando tengan 12, 13, 15 años, a ver, muévelos de ese sofá. ¿Y qué pasa con tu salud si no sabes trabajarla, si no sabes cuidarla? En muy poco tiempo, hasta sin dientes vas a quedar. Dice la hermana, ya, sí es cierto. Y lo dijo así. Cuando yo pensaba en todo esto, mira, hermano, yo llegué a lo siguiente. Tenemos todos nosotros Biblia. A ver, levanten su Biblia. Sí, sin pena, levántala, levántala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un hermano levantó el teléfono. No sea tan atrevido. Levante una Biblia, no un teléfono. Ok, otra vez levántale. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, precisamente por eso no se sienta apenado si no pudo levantar una Biblia. Precisamente por eso hoy traigo esta palabra, porque creo que viene de parte de Dios. ¿Qué hago con mi Biblia? Mira, hermano, para poderte hablar acerca de la Biblia, quiero decirte que la Biblia contiene la mente de Dios, la condición del hombre, el camino de salvación, el destino de los pecadores, la bienaventuranza de los creyentes. Sus historias son verdaderas y sus decretos son inmutables. Léela para ser sabio, créela para ser salvo, practícala para ser santo. La Biblia contiene la luz para guiarte, es el alimento para sustentarte y consuelo para animarte, es el mapa del viajero, es el bastón del peregrino, es la brújula del piloto, es la espada del soldado. El cielo es abierto y las puertas del infierno son descubiertas. Cristo es su tema central. Nuestro bienestar es su propósito y la gloria de Dios es su finalidad. Debe llenar la mente, gobernar el corazón y guiar los pasos. Léela con calma, con frecuencia y con oración. Te ha sido dada en la vida, será abierta en el juicio y será recordada para siempre. Incluye las mayores responsabilidades, recompensará los mayores trabajos y condenará a todos los que tratan con ligereza su sagrado contenido. Autor desconocido. Y cuando se habla acerca de la Biblia, bueno, la Biblia es más que un compendio de 66 libros. La Biblia es más que 2 antiguos testamentos. La Biblia no contiene, sino que es la palabra de Dios. La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Es la constitución del cristiano. Es la lámpara que ilumina nuestro camino. La Biblia nos está revelando el misterio de Dios y nos enseña cómo llegar a Él. La Biblia es para el cristiano un tesoro invaluable. Es inescrutable sus riquezas y la profundidad de su sabiduría. La palabra de Dios es tan valiosa. La palabra de Dios es atesorada, ha sido amada. Por ella muchos han sido perseguidos, muchos han muerto por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, el libro más vendido, el libro más leído, el libro más multiplicado a diferentes versiones e idiomas, es el libro que es de tanta bendición, ahora está al alcance de todos los hijos de Dios. Otra vez más, levanta tu Biblia, levanta tu Biblia. Ahora hazlo con alegría, hazlo con bendición, porque esta es tu palabra, esta es la palabra que Dios te ha dado a cada uno. Una ocasión vi a un pastor que le hizo así y le dio un beso a la Biblia. Ah, qué hermoso, dije, qué bonito. El amor hacia la palabra de Dios. Pero ¿qué hago con mi Biblia, pastor?
Resulta, hermano, que así como la salud te ha sido dada y tienes que saber aprovecharla, y tienes que saber cuidarla, y tienes que saber administrarte en relación a la salud, yo quiero hablarte de 4 puntos, cosas que tenemos que hacer con la Biblia. ¿Por qué quiero mencionarte esto, hermano? Antes de que entremos una vez más en el tema, todavía a manera de introducción, quiero decirte lo siguiente. Hoy vivimos un tiempo en el que hay tanto conocimiento de todo y a la vez desinformación de todo. Hoy vivimos un tiempo en el que solamente tú le puedes preguntar qué es lo que dice la Biblia en Isaías tal, y te va a salir instantáneamente, mejor que si yo te lo explicara. Pero sabes una cosa, hoy nos encontramos con una situación de que la gente no lee, no estudia, no memoriza, no medita en la palabra de Dios, mucho menos la aplica para su vida y ni da testimonio de ella. Hace muchos años yo crecí en la época en la que la Biblia nos íbamos hacia el templo. Así nos íbamos. ¿Sabías que el cristiano iba al templo porque llevaba su Biblia? Los que más íbamos así, los jóvenes. Así íbamos con la Biblia. Pero los demás hermanos, ya los hermanos grandecitos que ya están con Cristo actualmente, ellos siempre andaban así con su Biblia. Hermanos que tenían su Biblia completamente, ajada. Yo conocí a un siervo de Dios que su Biblia prácticamente, oiga, una Biblia nueva, sí tengo Biblias nuevas, pero es que con esta ya sé dónde están los versículos, donde le haga, porque mira, y tenía sus anotaciones y tenía sus versículos subrayados, algo así como lo tengo aquí. Si tú buscas mi Biblia, así la vas a encontrar, porque es la palabra de Dios, es Dios hablándome cada día. Es Dios queriéndote hablar a través de este libro. Entonces, hoy nos encontramos en estos tiempos cristianos, ¿cómo dije? Cristianos que no conocen la Biblia, que no conocen la palabra de Dios. Casi por azar podría darle la Biblia a alguno de los hermanos aquí presentes y podría decirle, por favor, ¿me puede buscar en la palabra de Dios lo que dice Ageo capítulo 1 versículo 6? Y tal vez hasta podrían pasar varios minutos antes de que encuentre ese versículo. Hoy podría preguntarle a una persona, disculpe, ¿cuántos versículos de la palabra de Dios se sabe? Y muy probablemente la persona diga San Juan 3:16. Y algunos solamente el Salmo 23. Y de San Juan 3:16 y de Salmo 23, de ahí no pasan. Hoy nos encontramos con personas que están creyendo a las fábulas, que están creyendo cualquier cosa que por ahí les cuenten. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las personas no conocen la Biblia, no conocen la palabra de Dios, son engañados, son confundidos, son cristianos emocionales, son cristianos que les gusta ver solamente lo que es fuerte. ¿Qué crees? Te comento algo con el micrófono bajito. Hoy tenemos congregaciones donde la gente, los hermanos que estamos viendo ahorita, dentro de un tiempo ya no los tenemos. ¿Y sabes por qué ya no los tenemos? Porque son gente que nunca se fundamentó, nunca conoció la palabra de Dios. Se necesita entonces que las personas, que el cristiano conozca la Biblia. ¿Qué hay que hacer con la Biblia? ¿Qué hago con mi Biblia? Pregúntame fuertemente, ¿qué hago con mi Biblia? El que no preguntó y que se está durmiendo, dale un codacito. 1, 2, 3. Te voy a mencionar 4 cosas que tienes que hacer con tu Biblia y ahora sí entramos en la enseñanza. Punto número 1, escuchar y guardar la palabra. ¿Qué dije? No basta con simplemente oír la palabra de Dios.
Tenemos que guardarla en el corazón y ponerla por práctica. Mira lo que dice la palabra de Dios en San Lucas capítulo 11. Vamos a leer dos citas. San Lucas capítulo 11 versículo 28. San Lucas 11, 28 dice así la palabra. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿A quién le dijo esto Jesús? A una mujer que estaba escuchando a Jesús hablar, estaba escuchando a Jesús actuar, estaba viendo los milagros, estaba viendo cómo los enfermos sanaban y estaba tan emocionada. ¿Cómo estaba? Que se levantó y dijo: bienaventurado la que te dio a luz y los pechos que mamaste. Y Jesús le dijo: no es así, no te confundas. Es más bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la guarda. Si tú lo crees, dilo amén. Escuchar la palabra de Dios. Mira lo que dice el Salmo 119 versículo 11, que es un versículo parecido a esto. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Escuchar no es sencillo. Para escuchar asertivamente, escuchar requiere cierta práctica. Necesita la persona poner atención plena. Y para lograr tener una atención plena, tienes que, por lo menos, concentrarte en lo que estás escuchando. Amén. Porque en muchas ocasiones las personas comienzan a divagar en el pensamiento. Recuerdo de una ocasión que me senté a escuchar a un predicador, se llama Daniel Hernández. Este hermano ya debe estar con Cristo Jesús. Te estoy hablando de hace casi 40 años y él ya era una persona adulta de unos 50 o más. Y cuando me senté, a mi lado había un hermano que ya tenía más tiempo en las cosas del Señor. Era bautizado y etcétera, etcétera. Y además hasta servía. Y cuando me senté, me dijo lo siguiente. Por cierto, era músico, ese hermano. Me senté y me dijo lo siguiente: este predicador no la hace. Y sí, el hermano tenía ciertas condiciones en las cuales la forma de presentar una palabra tal vez no era tan atractiva para la mayoría de las personas. Pero yo recuerdo que cuando este hermano me dijo eso, me acordé de la importancia de uno ponerle atención a la palabra de Dios, de uno saber escuchar la palabra de Dios. Una ocasión pedí un consejo a un pastor y le dije: ¿cómo le hago para escuchar la palabra de Dios? ¿Sabes qué me dijo? Quédatele viendo a la nariz del predicador. Y desde entonces me le quedé viendo a la nariz del predicador. Y cada que yo tenía dificultades para comprender una palabra, hagan a su mano así. Cada que yo tenía dificultades, me le quedaba viendo a la nariz del predicador. Funciona. En mi caso, te sugiero que no veas la nariz. Y me le quedé viendo al pastor, hermano, en esos días así le decíamos, Daniel Hernández. Me le quedé viendo la nariz durante todo el tiempo. Y tal vez no le estaba entendiendo, pero mi espíritu se estaba conectando a una palabra de bendición, a algo que cargaba ese hombre, algo que traía en su espíritu y me estaba edificando. Porque las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. No lo puedes digerir de una forma natural, no lo puedes entender de acuerdo a la filosofía de este mundo. ¿Cómo entiendes la palabra de Dios? De acuerdo al Espíritu de Dios que en ese momento está hablando a tu vida. Y si tú pones atención y no te me estás durmiendo, vas a salir bien edificado de esta palabra. Alguien que grite amén. Entonces, ¿qué es aprender a escuchar? Ya te dije, mira la nariz. Enfócate, concéntrate. Dile a tu cuerpo:
Oye, estás escuchando la palabra de Dios, mira, hazle así. Si ves que mira el teléfono, hazle así, mira. Tú solito. Es una forma de decir, les digo a los hermanos, no quieres ir al templo, mira, agárrate de la oreja y llévate al templo. Yo te diría a ti, te estás distrayendo. Ves que una mano agarra el teléfono, con la otra mano dale, deja ahí. Dile al que está a tu lado, no me distraigas. Y la hermana mejor se sentó acá solita. Dice, así nadie me distrae. Tienes que decirle a tu cuerpo, estoy escuchando la palabra de Dios. Tienes que decirte a ti mismo, hermano, para dormir está el sofá de tu casa. Ya no sé si está diciendo, sí, Señor, sí, gloria a Dios, o está cabeceando. Decía el pastor, un pastor que mi pastor que tenía, decía, y luego con las pestañas hasta parece que dicen, ven, ven. Tienes que a ti mismo decirte, hay un estudio que dice, en la forma en la que tú estás, decía un maestro, en la forma en cómo se sienta el alumno, me doy cuenta si el alumno está realmente estudiando, poniendo atención, aprendiendo, o si está distraído. A ver, ¿cómo estás? Analízate cómo estás en este momento, hasta con la boca abierta, mira, pero no de la sorpresa de la palabra de Dios. Dale un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Pero dice aquí que el punto número 1, ¿qué es lo que vas a hacer con tu Biblia? Tienes que escuchar y tienes que. Esto es muy interesante. Guardar la palabra. ¿Qué es guardar la palabra de Dios? ¿Qué es decir, yo tengo atesorada la palabra de Dios? Mira, guardar la palabra no es que tomes tu Biblia y que la saques hasta dentro de 8 días que vuelvas a venir al templo. Eso no es guardar la palabra. No se refiere a ese tipo de palabra. Hay quienes no la trajeron porque la tienen también guardada en su casa. Una ocasión llegó el pastor de los papás de mi esposa, llegó a su casa y les dijo, saquen su Biblia que quiero leerles la palabra de Dios. ¡La Biblia! Y no se acordaban dónde habían metido la Biblia, pues la Biblia estaba dentro de un refrigerador. Ahí está, mírenla. Guardar la palabra de Dios se está refiriendo precisamente, podríamos decirlo ahora, a memorizarla. Mira, tengo en la casa un cofrecito donde cuando los hermanos dan una ofrenda y muchas veces dan esas monedas que están recién salidas del banco, nuevecitas, tomo esas monedas y se van al cofrecito. Y cuando abro el cofrecito, se ve como si tuviera puro centenario, porque son las de a 10 y las de a 20. Y digo, oh, wow. Más o menos así sería guardar la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos. Allí es donde se guarda la palabra de Dios, no allá en el mueble de los libros, no en el refrigerador. La palabra de Dios se guarda en el corazón. ¿Y cómo va usted a guardar la palabra de Dios? Sencillo. Apréndase un versículo de la palabra de Dios. Si pudiera aprenderse un versículo diario, ¡qué bendición! Si usted no se puede aprender un versículo diario, bueno, no se complique, apréndase un versículo a la semana. Y hay gente que dice, es que yo realmente no puedo, mi memoria no me alcanza para eso. Entonces se les dice a los hermanos, si usted va a la casa, allá en Xonacatlán, donde todos son bienvenidos, su casa. Bueno, nomás a los que dijeron amén,
Así ya me quité unos 50 de encima. No, no es cierto. Todos son bienvenidos, aunque no digan amén. Si usted va a su casa, usted se va a encontrar que en la pared hay versículos, y usted va a encontrar por lo menos una veintena de versículos de la palabra de Dios, porque de repente vas caminando y vas hacia el cuarto y te encuentras en la puerta un versículo. Y si vas hacia otro lugar y encuentras otro versículo, y vas a la cocina y abres el frigobar y abres el horno de microondas, y donde quiera que vayas hay versículos de la palabra de Dios. Alguien que diga amén. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Recuerdo cuando éramos adolescentes y jóvenes, nos ponían a concursar de memorización de textos. Y había ocasiones en las que jovencitos pasaban y de mal decían 100 textos, 100 versículos de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si al rato tú lo haces solito ahí frente a tu espejo? Y dices, a ver, ¿cuántos versículos me sé? Dile al que está durmiéndose, ahí te hablan, ahí te hablan. Memorice la palabra de Dios. Punto número 2. El punto número 2, aquí el primero es escuchar y guardar la palabra de Dios. Punto número 2 es estudiar y meditar en la palabra. ¿Qué dije? Bueno, para aplicar la Biblia a nuestras vidas, primero debemos de conocerla. Tú no puedes aplicar algo que no conoces, algo de lo que completamente estás fuera. Necesitas conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia. Me llama la atención el desconocimiento, la ignorancia que existe acerca de la palabra de Dios, y sobre todo en el pueblo cristiano. Es increíble que el pueblo de Dios no conozca de la palabra de Dios. Mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 8. El libro está hablando, Josué capítulo 1 versículo 8. Vamos a leer en voz alta y de pie todos, por favor, porque si hace calor, ¿verdad? Un poquito de calor y por eso algunos se me está durmiendo por ahí. 1, 2, 3. ¿Cómo dice? Gracias, así permanece de pie. Gracias, de pie, de pie, de pie. Dice que ¿cuándo se debe de apartar la palabra de Dios? Todo el mundo diga nunca. Bob Esponja decía, nunca de los nunca nunca. A ver, yo les pregunto, ¿nunca de los nunca nunca? Nunca se tiene que apartar este libro de la ley. Mira, recuerdo de jóvenes de la iglesia Shalom Gilel Xonacatlán que se iban a la escuela y en su mochila llevaban la Biblia. Bueno, tú sí dijiste amén. Así debe de ser. Hermanos que se van al trabajo y en su maleta llevan la Biblia. A donde vayas tienes que llevar la palabra de Dios. Dice, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. ¿Alguien dice amén? Ya puede sentarse, gracias. Antes de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Estudiar la Biblia. Mira, estudiar la Biblia. ¿Por qué la gente no estudia la Biblia? ¿Por qué la gente estudia álgebra, que es más difícil para algunos? ¿Por qué la gente estudia algunas otras carreras que son tan complicadas?
pero la Biblia no la estudia. Bueno, estudiar requiere de compromiso, requiere de disciplina, requiere de constancia, requiere de esfuerzo, requiere de un espíritu enseñable, requiere de esa dedicación. Entonces, estudiar la palabra de Dios, normalmente la gente solo la lee. Y aunque hay una bienaventuranza, según Apocalipsis capítulo 1, dice: bienaventurados los que leen y los que oyen. Aunque hay bienaventuranza, la palabra de Dios no es nada más para agarrar y decir: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no lo podéis destruir. Tal vez hayáis hallado luchando contra Dios, y convinieron con él, llamando a los apóstoles, y después de haberlos azotado, los intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Eso es leer. Pero ¿qué es lo que tienes que hacer con tu Biblia? Tienes, según este punto, estudiar y meditar en la palabra del Señor. Estudiar requiere de un compromiso. Es decir, la persona tiene que dedicar un tiempo para decir: yo voy a estudiar la palabra de Dios. En mi caso, yo tengo mi mesita. Y no crea usted que es un escritorio. Es una mesita de esas abatibles, de las que cuestan no más de 200, 300 pesos. Allá la pastora sí tiene ya casi un escritorio todo bien organizado. Tienes que dedicarle un lugar. Tienes que dedicarle un lugar. Todavía no convence. Tienes que dedicarle un lugar. Se trata de estudiar. Aquí tengo a Abraham Rivera y él tiene un lugar para su música. ¿Es así? O cualquier lugar para componer. Tienes un lugar, ¿no? Donde estás haciendo todos sus trabajos. Él se dedica a eso. Nosotros somos hijos de Dios. Busca un lugar en tu casa. Ahí pones una mesa, ahí pones una libreta, ahí pones un lápiz de color, ahí pones lo que te sea necesario para que puedas estudiar la Biblia. ¿Alguien dice amén? ¿Cuántos lo tienen? Levanten la mano, quiero saber, porque sí hay gente que lo tiene aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un aplauso por esos 6. ¿Cuántos después de esta enseñanza van a llegar y a decir: ay, aquí voy a poner mi lugar para estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos lo van a hacer? Ah, mira, gloria a Dios, 10, 20, 30. Gloria, dele un aplauso más fuerte que el primero, porque es mejor cuando el pueblo de Dios dice: yo voy a estudiar la Biblia. Tienes que organizarte para estudiar la palabra de Dios. Prepara un lugar en el que no te distraigan. Dedica un tiempo que realmente, por ejemplo, en mi caso, el tiempo para estudiar de la palabra de Dios es exactamente poquito antes de las 10, para que no me dé sueño. Y en ese momento me siento a subrayar, y te digo cómo la leo. La voy leyendo así. Y el sumo sacerdote dijo: ay, ¿qué sumo sacerdote es? Y investigo por acá, le pregunto a San Google, etcétera, ¿qué sumo sacerdote es? ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Por qué se lo dijo? ¿Qué ocurrió en ese momento? A ver, me analizo bien y en un versículo o 2 versículos me puedo tardar mucho tiempo porque estoy estudiando. Tenemos que aprender a estudiar de la palabra de Dios. Algunos dicen: ay, pastor, es que no, yo no le entiendo nada. Así fueron con un pastor. Y el pastor, cuando la hermana llegó y le decía que no le entendía nada, le llevaba yucas en una bolsa de cerda. Y las yucas, ¿sí saben qué son las yucas? Sí, ¿verdad? Las yucas pues las sacan de la tierra, tubérculos, en una bolsa de cerda, y se la llevaba al pastor. Tenga, pastor, para que se haga sus buenas yucas. Y resultó que vació las yucas
y le estaba platicando que no sabía, no se le quedaba de la palabra de Dios, se sentía igual, y le dijo, mire, se acercó a un tambor con agua y tomó la bolsa de cerda y la metió y le dijo, voy a sacar agua, y la sacó. ¿Ustedes creen que pudo agarrar agua? No, toda se le salía, pero la metió y la sacó, 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 y después de haberlo hecho durante unas 20 veces, esa bolsa que venía llena de lodo quedó limpia. Y probablemente la palabra de Dios en un principio no se te quede, hasta te gane el sueño, pero en ese momento que tú estudias y estudias y estudias, mírame a la nariz, y estudias y estudias y estudias la palabra de Dios te limpia. Entonces, tenemos nosotros que estudiar, pero aparte de estudiar la palabra de Dios, necesitamos meditar. Meditar no es tanto que tú pongas tu mente en blanco. No, ese tipo de meditación no es. Meditar, ¿qué, pastor? ¿Qué es meditar para el Hijo de Dios? Es el momento en el que tú profundizas tu fe en el Señor y te conectas en oración, te conectas en el Espíritu, te conectas bajo la guianza del Espíritu de Dios, con el que imparte la sabiduría, con el que de quien viene toda buena dádiva y todo don perfecto. ¿Y esto en qué te va a ayudar? Te va a ayudar en que la palabra de Dios va a ser una grande bendición para tu vida. Meditar la palabra de Dios es para el pueblo del Señor esa conexión con Dios que nos puede ayudar en el momento de la oración. Tienes que orar la palabra de Dios. Repito, tienes que orar la palabra de Dios. Y cuando tú estás orando la palabra de Dios, mira, tu espíritu está conectado con el Señor. En ese momento ocurre algo maravilloso. Yo recuerdo una ocasión de diciembre. Ustedes saben, yo tenía, bueno, todavía tengo taxi así como tipo Uber, que tenía en esos días. Y era diciembre, había mucho trabajo, muchísimo trabajo. Y recuerdo que iba sobre una calle que se llama Heriberto Enríquez, allá en Toluca. Y había un semáforo, un poquito largo el semáforo. Entonces, en lo que cambiaba, tomé mi Biblia y la abrí en Apocalipsis capítulo 2. Porque a mí me encanta el libro de Apocalipsis, es uno de los libros que me gustan. Y recuerdo que en ese semáforo, cuando me puse a leer Apocalipsis capítulo 2, comencé con esta parte que dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no vendré presto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. Recuerdo que esa ocasión la palabra de Dios estaba tocando mi vida. Yo ya no podía manejar. Me orillé en una calle ahí luego que se llama Seboruco. Ahí me orillé como pude, y solamente en estos 4 versículos de la palabra de Dios estuve meditando. Pasó tal vez media hora o más tiempo. Los carros pasaban y pasaban y pasaban, pero mi espíritu estaba conectado porque estaba meditando en estos versículos de la palabra. Yo estaba llorando, estaba recibiendo, estaba sintiendo lo que el Señor estaba demandando a la iglesia de Éfeso. Es meditar en la palabra de Dios. Que puedas en un versículo deleitarte, o en unos versículos, o en un pasaje deleitarte. Eso es meditar en la palabra de Dios. Dígame. ¿Vas a meditar en la palabra de Dios? Punto número 3. Aplicar la palabra de Dios a los problemas de la vida. Me quedan 2 puntos y 5 minutos para cada punto, así que quiero que por favor los puedas utilizar bien. Aplicar la palabra de Dios a los problemas de la vida. Esto
Esto de aplicar la palabra de Dios a las situaciones de la vida, aquí le puse aplicarme, porque somos normalmente muy generosos y decimos, ay, esto le queda bien a fulano. Uy, no, esto le queda bien a perengano. Pero más que aplicar, es aplicarme la palabra de Dios en todos los aspectos de la vida. ¿Qué es aplicarme la palabra de Dios? Bueno, en la palabra, en la vida, todos nosotros tenemos situaciones de todo tipo. Mencionemos algunas. Veo aquí unas jovencitas, muchos jóvenes. A ver, digan amén los jóvenes. Hay varios jóvenes. Digan amén los jóvenes de corazón. Esos somos los buenos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí una jovencita se quiere casar. Gloria a Dios, dice el hermano. Las hermanas ya hasta perdieron la fe. Una jovencita se quiere casar. Sí, ¿verdad? Qué gente. ¡Ah! Y sabes, cuando se quiere casar, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios al respecto? A ver. Dejará padre y madre, si es correcto. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice allá el de 1 Corintios 6, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué más dice la palabra de Dios al respecto? Dice muchas cosas, por favor. ¿Qué más dice la palabra de Dios al respecto? Sí, que serán una sola carne. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios al respecto? Honroso es en todos el matrimonio. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra de Dios al respecto? Ese me gustó. Bueno, no ese versículo. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El matrimonio no es invención del hombre. El matrimonio no es algo que el diablo o que tu carne te haya llevado a eso. El matrimonio es de Dios. El matrimonio es de Dios. Entonces, si se quiere casar, ¿qué es lo que tienen que hacer los papás? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo? A ver, el hermano que se está durmiendo. Sales así. Ay, yo. No es cierto que está por ahí atrás. Un hermano va a iniciar un negocio. ¿Qué dice la Biblia? Encomienda a Jehová tus caminos. ¿Qué más dice la Biblia? Si Jehová no edifica. Denle un aplauso a la palabra de Dios. ¿Verdad que la palabra de Dios tiene para todo? Hay una hermana que está completamente en ansiedad y se encuentra bien ansioso. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Cómo? Dice que echa en Jehová tus caminos. Mira, nada más él está respondiendo ya. Tú guardas silencio. Hermano, tú que no respondes. Por nada estéis afanosos. Diga gloria a Dios. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios cuando una persona está en disgusto con un hermano? Aparte de Suita, porque ella también está muy activa. ¿Qué dices? Está diciendo un pasaje de San Mateo capítulo 6 que dice que si tú estás enojado con tu hermano, pero traes tu ofrenda. No, sí, dice que sí. Dice que la ofrenda la dejes en el altar, no te la lleves. Eso dice la Biblia. Porque hay gente que dice, no, pues yo no voy al templo. Y como no voy al templo no diezmo. Y como no voy al templo no ofrendo. Es que me cayó re mal el ujier. Que hay ese ujier. ¿Cuál? El güerito ese.
le debes al Señor tus ofrendas, tus diezmos. Porque dice la Biblia, claramente lo dijo Jesús, para que no te asustes, para que no creas que lo dijo el apóstol o el pastor X. Deja tu ofrenda en el altar, pero ve inmediatamente y ponte en paz con tu hermano. Arregla tu problema. Diga a alguien amén. Oiga, ¿y qué dice la Biblia tocante a los malos gobiernos? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Porque por allá hay ciertas actividades que se están escuchando. ¿Y qué dice la Biblia? Levanta tu manita para responderme. ¿Qué es lo que dice la Biblia tocante a los malos gobiernos? Critícalos, júzgalos, échales mucho hate. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Tienes que orar por ellos. A ver, que quede bien claro y bien fuerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ora por ellos. Lo dijo Jesús, lo dijo el apóstol Pedro, lo dijo el apóstol Pablo, lo dice la palabra de Dios desde el inicio hasta el final. Y allá decían de Ciro, un hombre sanguinario, idólatra, un hombre completamente tremendo. Decía: Dios, en cuanto a Ciro mi siervo. Y tú llamándole, quién sabe cómo. Perdón. Dice Dios, ahí está. Dios, yo soy el que lo puse. Dígame, porque ella está pensando, yo pensaba que era yo. No, es Dios. Dice Dios, yo soy el que lo puse. Pero dígame. Así, yo soy el que lo puse, dice Dios. Amén. Céntrese, hermano. No caiga usted a escuchar la voz del mundo. El mundo vive en pleitos, el mundo vive en divisiones, el mundo vive en ofensas. Pero el pueblo de Dios bendice, el pueblo de Dios ora, el pueblo de Dios se pone en la brecha. Es lo que hace el pueblo de Dios. Sí, tenemos gobiernos que se han desviado, que se han confundido, que se han apartado. Y hay que orar al Señor, hay que continuar orando, porque no importa que el dólar suba o que el dólar baje, nuestra economía está guiada por Cristo Jesús, por el cielo, el reino de los cielos. Ahí está nuestra economía. No importa que llegue el subsidio o que no llegue el subsidio, nuestra economía. No comemos nosotros porque no nos dé alguna tarjeta, comemos nosotros y vivimos porque es Dios el que lo hace. Sí, déselo fuerte, déselo fuerte. Si usted lo reconoce, dele fuerte ese aplauso. A mí me sorprende cómo el apóstol Pablo estaba dando una tremenda palabra acerca de esos hombres que él decía que eran puestos por Dios y que le teníamos que dar honra y que le teníamos que dar tributo y que le teníamos, según Romanos 13, y que le teníamos que dar nosotros a ellos esa pleitesía que correspondía cuando lo tenían encarcelado, esas autoridades, y oraba por ellos. Eso es lo que dice la palabra de Dios que tenemos que hacer. También dice, escucha, dice la palabra de Dios que nuestra confianza no está en el hombre. No está ni en el color morado, ni en el color azul, ni en el color amarillo, ni en el color naranja, ni en ningún color. Nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Maldito el hombre, dice la Biblia, que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Nosotros confiamos en el Señor. Eso lo dice la palabra de Dios. Lee la Biblia. Conoce lo que dice la palabra de Dios para que no caigas en la confusión, para que no caigas en la voz del mundo, en la voz de Satanás, a menos que tú tengas el espíritu de Elías o que tengas el espíritu de Moisés. Y Moisés no fue a las redes sociales, Moisés fue directamente con Faraón y le dijo: así dice el Señor, deja ir a mi pueblo.
Y Elías fue directamente con Acab y le dice, así dice el Señor, no lloverá por el dicho de mi boca. Tienes que decir amén. Es el momento en el que tú dices amén. Otra vez, no lloverá por el dicho de mi boca. A menos que tú tengas en ese momento la autoridad como Jesús, y que en algún momento de su ministerio comenzó a hablar en contra del mal gobierno que estaba llevando, pero solamente son poquitos versículos. Él se dedicó a lo que tenía que hacer. Pastores dedicados a hablar en contra de los gobiernos, hablar situaciones. No, hombre, hermano, ¿por qué nos desgastamos en eso? Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que anunciar que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo es la respuesta a este mundo. Amén. Por último, ahora sí, ya por último, porque ya nos vamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios? Pues testificar de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer con la palabra de Dios? Testificar de Cristo. Recuerda, hermano, que la Biblia entera, el centro de la Biblia es Jesucristo. Nosotros no podríamos ni deberíamos utilizar cualquier otra cosa. Cuando vamos a las calles y predicamos de la palabra de Dios, no le decimos lo que dice nuestro manual o lo que dice en nuestro libro de estudio. Nosotros le decimos a las personas con la autoridad del cielo lo que dice la palabra de Dios. Porque no llevamos nosotros cualquier palabra, llevamos la palabra del Señor. Y sabes una cosa, las personas cuando reciben la palabra de Dios se quedan así. Pero cuando tú le llevas un argumento de un manual, cuando tú le llevas un argumento, no menosprecio los manuales y los discipulados, todo eso es perfecto porque yo mismo lo doy. Pero no hay revista, ni manual, ni compendio que esté por encima de la palabra de Dios. Todos nuestros predicadores, cuando pasan a predicar, lo que traen aquí es la palabra de Dios. Nosotros vamos a testificar de la palabra de Dios, pero ¿cómo vas a testificar de la palabra de Dios si no la conoces? ¿Cómo vas a testificar de la palabra de Dios si no la meditas? ¿Cómo vas a testificar de la palabra de Dios si no la estudias? ¿Cómo vas a testificar de la palabra de Dios si no la has atesorado, no la has guardado en tu corazón? ¿Cómo vas a testificar de la palabra de Dios si esta palabra de Dios no se ha hecho carne en tu vida? Se necesita entonces que el pueblo del Señor lleve una palabra de bendición. Yo quisiera dejarles a ustedes una tarea. Hace un momento les hablaba acerca de Apocalipsis. A mí me encanta el libro de Apocalipsis. Ahorita estoy otra vez estudiando Apocalipsis. Procuro hacer la lectura de Apocalipsis de una forma continua. Alguno diría, me da miedo. Ay, no, es que no le entiendo. Pero cuando tú estudias Apocalipsis, te das cuenta que Apocalipsis habla de lo eterno. Y es mejor pensar en la eternidad que pensar en este presente. Quisiera dejarles una tarea a todos los aquí presentes. Y quisiera hacer una ministración al respecto. Porque creo que soy una persona que ha leído la palabra de Dios y tengo autoridad al respecto. Creo que conozco la palabra de Dios y que en algún momento he meditado en la palabra de Dios. ¿Cuántos de los aquí presentes, después de haber escuchado esta breve enseñanza, dicen, pastor, voy a ponerme a estudiar la palabra de Dios, voy a ponerme a meditar en la palabra de Dios y voy a prepararme para dar testimonio de la palabra de Dios? Y sobre todo, voy a aplicar la palabra de Dios a mi vida. ¿Cuántos de los aquí presentes quieren tomar el compromiso? Ahí está una hermana levantando la mano desde hace rato. Dice, yo, pastor, desde hoy comienzo. Antes de que la música suene, porque no quisiera hacer esto algo emotivo, quiero hacer esto algo de compromiso.
para que caigas en esta cuenta. Hermano, necesitas leer la palabra de Dios. Llegar, buscar un lugar en tu casa y decir: aquí me voy a poner a leer la palabra de Dios. A mí me va a dar mucho gusto, porque muchos hermanos lo hacen conmigo en algún momento. Me los encuentro en el camino y me dicen: oiga, pastor, ¿qué cree? Hice exactamente como usted me dijo, me ha funcionado de esta manera. Me va a dar mucho gusto que el día de mañana tú y tú y tú y tú y tú y tú me digas: pastor, ya terminé de leer toda la Biblia. Pastor, fíjese que he estado analizando la palabra de Dios, me está edificando. No crees que te vengo a entretener, vengo a levantar un compromiso. Y vengo a decirte, hermano, que no tienes Biblia, ya estuvo, ¿no? ¿Cómo quieres que te lo diga? Tienes que tener tu Biblia. Pastor, en el teléfono, no nos hagamos. Esa explicación ya se ha dado muchas veces. Ve y cómprate una Biblia. Ayúdenme los que tienen Biblia. Ve y cómprate una Biblia. Primero, ¿cuántos hermanos se van a comprar una Biblia? A ver, ahí está uno. Póngate de pie, hijo. Ponte de pie los que nada más los que se van a comprar. Ponte de pie, hija. Póngase de pie los que se van a comprar su Biblia. 4, 5, 6, 7. Nada más. Todos los demás ya tienen Biblia entonces. A ver, los que van a comprar una Biblia, vengan para acá. Vengan. Sácame los de a 500, por favor. Ah, ¿verdad? Denle un aplauso, por favor, a estos hermanos valientes. Hijo, ¿tú ya tienes Biblia? ¿Sí? Chu, ¿ya tienes Biblia? Ok. Aquí estoy señalando. Hermanita de Rosa, ¿ya tienes Biblia? Sí, ok. Vamos a ver por allá. ¿Y por qué no la trajiste? ¿Ya tienes Biblia tú? Sí. Y no la trajiste, te pasaste. Aparece acá, por favor, acá de este lado. Acomódamelos, por favor. Miren, hermanos, ustedes que están aquí enfrente, si te vas a comprar una Biblia, cómprate la mejor Biblia. La mejor Biblia. Muchas veces decimos nosotros: ay, no, una Biblia ya que te cuesta, aunque te cueste 100 pesos. No, cómprate una Biblia que mínimo te cueste 500 pesos. No te la voy a vender yo. Están en las redes sociales: ay, ¿habrá algún hermano que me regale una Biblia? No, hombre. No compres la verdad, dice la palabra del Señor. No vendas la verdad, cómprala. Compra la palabra de Dios. Cómprate una buena Biblia. Antes te gastabas, fuiste madrina, ¿y cuánto te gastaste? Como 2,000. Como 2,000 pesos. Y nada más le duró la fiesta, el nombramiento. Y ahora que pase la madrina de las servilletas. Y ahí está la madrina de las servilletas. Ahora vas a decir: voy a comprarme una buena Biblia. ¿Tienes mentor? No. Voltea para que la vean. Voltea. Miren, ella no tiene mentor. Por favor, Cano, ¿dónde estás? No tiene mentor, hijo, para que le asignen un mentor. Y el mentor te va a decir qué Biblia vas a comprar y cuál te conviene más. Le abres tu teléfono y ahí aparecen Biblias. Lo mismo tú, amado. Una buena Biblia que no pase de esta semana. Porque sabes una cosa, si tú dejas que esto se te enfríe, vas a seguir igual otros 20 años. Después ya ni vas a ver, hermana. Bueno, sí vas a ver. Se me alarmó la hermana y dice: ¿cómo que qué pasó? Yo pasé a recibir buena palabra. Cómprate una buena Biblia. ¿Te has comprado zapatos? Los más caros, ¿cuántos te han costado? Como 2,000. Otros zapatos de 2,000. Ahí está. ¿Te imaginas? Y para traerle en los pies algo que vas a traer en tu corazón. Dígame amén. Cómprate una buena Biblia. Ahí donde estás, así con tus ojitos cerrados, levanta tus manitas. Padre, estira tus manos hacia acá. Oro por estos hijos tuyos,
para que esta palabra que ha sido sembrada en este momento no se la robe ningún ave. Y en el nombre de Jesús, hoy mismo ellos toman decisión. Van a hacer la mejor inversión para su vida espiritual. Ellos van a salir de aquí buscando la mejor Biblia. En el nombre de Jesús, guíales para que comiencen el estudio de tu palabra, para que comiencen con esta palabra y que sea de bendición. Yo lo creo que así será, y en el nombre de Jesús de Nazaret los bendigo. Alguien que grite amén. Aquí están estos 9 hermanos que hoy tomaron la decisión de comprarse una Biblia. Dale ese aplauso al Señor. Dale ese aplauso a Cristo Jesús. Aleluya. Aquí quédense. ¿Sabes por qué quiero que se queden aquí? Porque ahora quiero orar por hermanos que dicen: yo soy un cristiano que la mera verdad no leo la Biblia. Mira, yo te sé de pastores que no leen la Biblia. Entonces, si sé de pastores que no leen la Biblia, no dudo que haya ancianos, ministros, líderes, mentores, músicos, bateristas que no lean la Biblia. Ahorita me traigo al baterista de allá para acá y le digo: dime por favor 5 versículos del Evangelio de San Juan. Mira la cara que puso. Me traigo por acá a la salmista y le digo: a ver, Suita, dime 5 versículos del Evangelio de San Mateo. Ay. Y nada más estoy pidiendo 5. Con eso te estoy confrontando, no porque lo esté evidenciando, te estoy confrontando. Hermano, de veras, ya estuvo. Ya estuvo, hermano. Tienes que leer la Biblia. Si no, al rato vas a estar pensando que la muerte también es santa y la vas a querer adorar. Si no, al rato vas a estar escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si no, al rato vas a tener comezón de oír porque se escucha bonito y vas a pensar que eso es de Dios. Y hay mucha gente confundida actualmente que se fue al judaísmo, otros que regresaron al catolicismo porque solamente tuvieron emoción y sintieron bonito en un canto. Eso no es lo que busca la palabra del Señor. La palabra de Dios busca afirmarte. Yo quiero que levanten la mano solamente hermanos que se van a comprometer a leer la palabra de Dios todos los días. Levanten la mano, nada más los que se van a comprometer. Los demás sean muy honestos, digan: no, a mí no me interesa, a mí me vale cheto, yo como quiera el cielo ya lo tengo comprado. No sé qué puedes pensar. Hermano que levantaste tu mano, ponte de pie. Los que levantaron la mano, vengan para acá adelante. Voy a hacer una oración por ustedes. Mira, hermano, tal vez tú dirás: ay, el pastor no va a orar por mí, no me puso la mano en la cabeza, no me caí. Te voy a decir una cosa: no se trata de emoción, se trata de decisión. Hay gente que han sido tiradas como 20 veces y se levantan igual de peores. Y se levantan a seguir en lo mismo. Yo no quiero que te caigas. No porque no sea el toque de Dios. Yo cuando llegué a este lugar, lo primero que hizo el Señor fue tirarme. Lo que yo quiero es que tú hoy tomes un compromiso y digas: pastor, la verdad, yo lo voy a hacer. Pásale, hija, tú también pásale, para que vean. Mira, ella conoce de la palabra de Dios muy probablemente bastante más de muchos que conozco, porque ella fue formada en la palabra del Señor. Y te digo una cosa: es bueno que tú reconozcas que yo necesito. Hermano que estás ahí atrás sentadito, de verdad tienes que considerar la importancia de leer y de hacer compromiso por estudiar la palabra de Dios todos los días de tu vida. Hermanos que están aquí enfrente, levanten sus manitas. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú eres el que estás poniendo el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú eres el espíritu de toda carne. Tú vienes a poner bendición a cada uno, Señor. Y en el nombre de Jesús estoy declarando que viene un hambre por la palabra de Dios. Un hambre inusitada por la palabra de Dios. Te vas a desvelar.
te vas a desvelar leyendo la palabra de Dios. Vas a encontrar revelación, vas a encontrar vida, vas a encontrar transformación a tu vida. Algo va a ocurrir en tu vida. Los hombres le llaman epigenética. Yo te estoy diciendo que eso es la obra del Espíritu Santo operando en tu vida. Viene la presencia de Dios a ti que no te has conformado y que has leído ya la palabra de Dios, pero dices: hoy renuevo mi compromiso. Este es un buen momento para que renueves tu compromiso y le digas: Señor, yo voy a leer tu palabra, yo lo voy a hacer continuamente y lo voy a hacer de una forma más decidida. Ahora, Padre Celestial, creo en tu misericordia y te doy las muchas gracias. Gracias porque estoy creyendo que habrá fruto para la gloria de tu nombre en relación al estudio de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Shalom Gilel. Dios te guarde. Bendiciones a todos.